Los protagonistas de nuestra primera imagen son los vecinos de la comarca zamorana de Aliste, porque ellos serán los primeros en evaluar la eficacia o no de la reordenación sanitaria diseñada por la Consejería de Sanidad. Hoy hemos sabido qué opinión les merece ayuntamientos y plataformas vecinales. En principio creen que puede suponer una oportunidad de mejora, pero quieren tener cuanto antes el documento para poder estudiarlo. ¿Qué tal, amigos? Buena medianoche. Ayer la consejera Verónica Casado explicaba con sosiego sus planes con la sanidad rural en una entrevista en esta casa. Hoy el vicepresidente de la Junta los ha defendido de forma mucho más vehemente tras el Consejo de Gobierno. Francisco Igea ha querido dejar claro que no hay fisuras en el Ejecutivo, que el presidente de la Junta respalda el plan y ha criticado duramente a los que lo han juzgado antes de tiempo. Igea asegura que el plan no era desconocido y siente el respaldo del Gobierno. Nosotros sentimos el respaldo absoluto del Gobierno. De hecho, hoy el presidente del Gobierno lo primero que ha hecho es manifestar a la consejera de Sanidad su absoluto respaldo. Si alguien pensaba que las cosas iban a seguir igual, pues naturalmente se equivocaba. Y le pide al PSOE que rectifique. De ninguna manera vamos a tolerar que nadie diga ni que esta Junta ni esta Consejería de Sanidad utiliza como cobayas a nadie. A las críticas que han llegado del propio Partido Popular, como las de la presidenta de la Federación de Municipios, también responde. Oiga, tengo el documento, esta es mi crítica, no tengo el documento, espero a tenerlo. Por lo menos cuando uno está en un gobierno de coalición. Cree que la contestación se debe. Es evidente que cuando uno plantea una reforma, tiene que haber un revuelo. Está seguro que el plan supondrá mejoras en muy poco tiempo y, si es así, se extenderá a otras zonas. Lo más urgente será conocer de primera mano el contenido exacto del proyecto piloto para la comarca de Aliste. Eso podría ser este mismo mes de octubre en una reunión del Consejo de Salud de Área de Aliste. Será entonces cuando alcaldes y plataformas pondrán sobre la mesa propuestas y líneas rojas. Lo hemos dicho desde un primer momento, podemos hablar de todo menos del cierre de consultorios. ¿Qué menos que todos los pueblos tengan un día a la semana de médicos? O sea, eso de los 15 días por los ratios, por los no ratios, bueno, pues ya que vamos a hacer un plan piloto en Aliste, que dejen los ratios de un lado. Un proyecto que en todo caso supondría una reordenación de la sanidad en la comarca alistana, un modelo que luego podría exportarse a otras comarcas de Castilla y León. Por eso se necesita la participación de todos y también el consenso. Tenemos una oportunidad para poder poner en marcha algo diferente a lo que hay ahora, que mejore tanto la dignidad del trabajo de los profesionales como la asistencia de los ciudadanos. Eso sí, también advierten de que si se menoscaban los derechos de atención sanitaria de los pacientes, vivan en pueblos de más o de menos de 50 habitantes, no dudarán en realizar medidas de protesta. Bien, pues para analizar, para hablar de esta reordenación de la sanidad rural en nuestra comunidad, de los planes de la consejera Verónica Casado, tenemos a uno de Palencia, Chema Crespo. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Y tenemos a un zamorano, además de una ciudad que linda con la comarca de Aliste, Paco Somoza. He dicho ciudad, no sé qué me pase, igual la Puebla de Sanabria tendréis tal categoría, ¿no? Por supuesto, vale. de Villa para arriba. Bueno, pues de Villa para arriba. Ahora os pregunto qué opináis de todos estos planes, porque ya hemos visto durante toda la semana que ha levantado bastante revuelo, aunque es verdad que hemos visto a los vecinos de la comarca de Aliste pues expectantes y sobre todo pendientes de que les informen claramente acerca de cuáles son los planes de la consejera de Sanidad. Pero antes les cuento los titulares más destacados de la prensa regional, algunas de las noticias que vamos a poder leer este viernes en los periódicos de nuestra tierra. Empezamos con el diario La Razón, que se hace eco precisamente de este asunto. La Junta respalda el plan de sanidad rural, aunque necesitará pedagogía, bastante pedagogía. Mismo tema es el elegido por nuestros compañeros del diario ABC. Los usuarios de Zamora a favor del plan de sanidad de Aliste por ser una oportunidad. Ese es el titular que, como les digo, destacan los compañeros del periódico ABC para abrir sus páginas de Castilla y León. Ese es, los usuarios de Zamora a favor del plan de sanidad de Aliste por ser una oportunidad. El Mundo Diario de Valladolid nos habla de una noticia que está por llegar, que será sobre todo noticia la semana que viene, cuando se supone que se va a conocer la sentencia del procés. Interior envía a Cataluña 212 agentes pese a la falta de efectivos en la región.
más titulares, en este caso la Gaceta de Salamanca. Las matrículas de formación profesional rozan el récord por los alumnos jóvenes. Y terminamos con el Diario de León. Ha dicho Morán, que es el presidente de la Diputación, que el sector agroalimentario es el fantasma que espanta la despoblación. Pues el sector agroalimentario, que ha vuelto a ser noticia en esta misma semana por los famosos aranceles de Donald Trump, que quieren castigar algunos de nuestros productos más emblemáticos. Zamorano, ¿cómo ves esta reorganización y el hecho de que sea una comarca de tu tierra la elegida para empezar a experimentar y para probar a ver si puede tener o puede ser eficaz? Hombre, a mí a priori todas las pruebas que constituyan una investigación sobre la mejora del servicio me parece importante y positivo. Dicho eso, creo que hay que considerar en cualquier caso que si queremos asentar población en el medio rural hay que mantener las infraestructuras que permitan que eso suceda, ¿no? O los sistemas de transporte, de traslado rápido de los enfermos a hospitales que a lo mejor no están en las cabeceras de las comarcas, ni a lo mejor en Zamora siquiera, a lo mejor tiene que ser ya Valladolid o Salamanca o Madrid, que permitan que alguien goce de la misma asistencia. Para eso hay que hacer una inversión complementaria, evidentemente. Ya. Entonces, bueno es que se reflexione sobre el problema, porque el problema existe de verdad. Sí. Y los médicos no se quieren quedar en los consultorios de los pueblos, que esa es una cuestión que hay que valorar, ¿no? Esto es uno de los principales retos a los que se enfrenta nuestra comunidad autónoma, la reorganización de la sanidad rural. ¿Crees que este plan tiene posibilidades? La reorganización del conjunto de la comunidad autónoma, la ordenación de nuestro mapa municipal y obviamente pues la reordenación de los servicios básicos fundamentales de una comunidad autónoma que es muy especial y que tiene unas peculiaridades que exigen, ¿no? Que sean los servicios públicos los que atiendan las necesidades de la población, porque aquí no hay posibilidades de optar entre modelos públicos y privados. Aquí o están los sistemas públicos en los territorios o no hay más. Yo desconozco los detalles, no voy a presumir aquí de que los haya estudiado, pero sí conozco la iniciativa. Los gobiernos tienen que tener cuidado con las impaciencias, y yo creo que la parte de Ciudadanos del gobierno pues creo que quiere hacerse notar rápidamente de que estamos aquí para algo y por lo tanto pues tratar de anunciar la toma de decisiones que pueden ser sensibles. Y esta es una decisión de extrema sensibilidad. ¿Por qué razón? Porque es que, claro, los experimentos con gaseosa, aquí experimentar prueba-error con la salud de las personas, con la inquietud de los ciudadanos, con nuestros mayores o la población de esos ámbitos, dicen, no, es que somos las cobayas de un experimento, a ver si sale bien. No digo que no se haga, lo que sí digo es que eso exige muchos consensos, y muchos acuerdos y mucha paciencia, que a lo mejor es lo que le falta a IGEA y a Ciudadanos. El Partido Popular pues ya sabe cómo son las inercias para hacer cambios aquí. La primera pregunta, ¿esto está consensuado dentro del gobierno? ¿El PP y Ciudadanos van de la mano en esto? Hoy ha dicho el vicepresidente de la Junta que sí, que al menos en el gobierno regional no hay fisuras, pero también es verdad que la presidenta de la Diputación de tu provincia fue la primera que dijo que los experimentos con gaseosa. Uno, si está consensuado dentro del gobierno, primer paso. Segundo, yo creo que un cierto consenso parlamentario con las formaciones políticas pues no estaría de más. ¿Por qué? Porque esto afecta a administraciones locales y los ayuntamientos, y los ayuntamientos a su vez están gobernados por distintas formaciones políticas, y sobre todo con quien debe estar absolutamente consensuado es con los profesionales del sector, que ellos sí que saben, y desde luego chequeada la sensibilidad de los usuarios. Y eso pues puede llevar algún tiempo, pero es que las prisas nunca son buenas consejeras. Que algo hay que hacer con la sanidad pública y la sanidad rural en nuestra comunidad autónoma, sin ninguna duda, para mejorarla, no para experimentar. Decía el vicepresidente de la Junta que este plan necesitará pedagogía y también, evidentemente, lo que decía Chema Crespo. Consenso, mucho consenso. El presidente de la Junta se reúne este viernes a primera hora con los representantes sindicales de los empleados públicos para abordar esa negociación sobre la jornada de 35 horas. En las vísperas, Alfonso Fernández Mañueco ha dicho en la clausura del Congreso Nacional de CESIF que las 35 horas son un compromiso que ha asumido y que como hombre de palabra, textual, va a cumplir, pero desde la responsabilidad, ha dicho también. Mañueco remarca ante los propios funcionarios su compromiso. Las 35 horas es un compromiso que he asumido y como hombre de palabra voy a cumplir. Eso sí, desde la responsabilidad,
buscando garantizar la calidad de los servicios públicos. Lo hacía en las horas previas a la reunión que mantendrá con los sindicatos de la función pública, a los que ha pedido su apoyo por la vía de la negociación. Sin duda tendremos que superar diferencias, habrá que negociar conflictos, pero estoy convencido que desde la responsabilidad por un lado, pero desde el diálogo, siempre desde el diálogo, seremos capaces de encontrar espacios de encuentro. Se desarrollará además la ley de la carrera profesional, el catálogo de puestos tipo y seguir agotando las convocatorias públicas para reducir la temporalidad. También el presidente nacional del PP se ha comprometido con los funcionarios. Yo me comprometo a potenciar la oferta pública de empleo en los sectores prioritarios en ámbitos como la seguridad, la salud, la investigación, la educación, fuera de coyunturas presupuestarias y económicas, insisto, sino anticipando los que son vuestras demandas recurrentes. Casado les ha agradecido su trabajo, especialmente en Cataluña, denunciando el adoctrinamiento en las aulas, y les ha situado como baluartes frente a los que quieren romper España. Si gobierna, buscará una administración más moderna y adaptada a la digitalización. Luego hablaremos de la presencia masiva de candidatos en nuestra comunidad durante estos días, durante esta misma semana, pero antes os pregunto por lo de las 35 horas. ¿Creéis que va a haber acuerdo una vez que el presidente de la Junta ha dicho que asumía personalmente este compromiso? Llevamos tiempo diciendo que la gente que estaba muy cabreados por las campañas electorales, porque no han sido capaces de hacer gobierno, otra vez en elecciones. Yo a veces que pienso que teníamos que estar ante la inminencia de elecciones cada 3 meses, porque da la sensación de que ante una convocatoria electoral aquí se todo el mundo... vuelven más blandos los políticos a la hora de llegar a algún acuerdo. Todo el mundo agiliza. Claro, en un congreso de una organización sindical específica, además de la función pública, el presidente de la Junta no podía marcharse de ahí sin reconocer que aquí tiene una asignatura pendiente y un compromiso que tiene asumido. Claro, podía haber dicho, cuando él dice desde la responsabilidad, claro, es que la responsabilidad es suya. ¿Qué es lo que quiere decir con la responsabilidad? Que esa reducción de jornada que está comprometida y que seguramente debe hacerse, pero debe garantizarse que no se resientan los servicios. Y no resentirse los servicios significa oferta pública de empleo, significa profesionales, implica gasto, etcétera. En fin, que tenga que hacerse o no, no entro en ello, no es mi tarea. Que el compromiso existe, sí, pero que el ejercicio de responsabilidad es de quien gobierna para que no se resienta la calidad de los servicios públicos es una obviedad. Paco, que has levantado la mano. Hombre, no, que está bien mantener la palabra. La palabra es una cosa que a mí me parece importantísima mantener y garantizar, como dice el presidente, la calidad, la equidad y la sostenibilidad de los funcionarios. Son perras. Y de su estatus en las 35 horas. Pero hay una cosa de la que curiosamente no habla nadie, y hay más ciudadanos que funcionarios a la hora de votar, ¿no? Que es la eficacia, es un poco a lo que tú te refieres, Chema, que se deriva de la función pública. O sea, la gente necesita que las cosas, que sus asuntos se vayan resolviendo, que todo vaya bien. Si trabajan 35 horas bien, probablemente sea suficiente, pero alguien tendrá que decir eso también, ¿no? Que hay que trabajar 35 horas bien, o sea, que no se puede trabajar y sin hacer un análisis sobre lo general, que parece que siempre incurras en error y que es un poco políticamente incorrecto decirlo, y desde luego en elecciones no lo va a decir ningún político. Estaría bien que a la par que se reivindican 35 horas de trabajo, reducir en cierto modo el horario laboral, que la contribución, que el esfuerzo lo compensa, la productividad compense eso, y entonces todos estaremos contentos con y es que se habla de la función pública, pero los funcionarios públicos, servidores públicos, son todos, pero yo sí quiero distinguir también entre funcionarios y funcionarios, el personal que necesitamos los ciudadanos, los servicios médicos, los servicios asistenciales, los servicios sanitarios, los servicios de extinción de incendios, los servicios docentes, y luego la optimización de la maraña administrativa, que también son servidores públicos, todo el cuerpo de funcionarios, de auxiliares, de técnicos de administración y tal, que, oye, si los bancos, como consecuencia de las tecnologías, han ido reduciendo la mano de obra, digamos, no cualificada o específicamente, o sin una cualificación específica, porque precisamente la tecnificación permite esto, a lo mejor lo que hay que hacer también es la reflexión, función pública sí, 35 horas también, pero de verdad hagamos el análisis de cuáles son las dotaciones de personal para mejorar la vida de la gente que necesitamos de verdad, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues y formación en tecnología que permita
que no lo notemos los ciudadanos, esas 35 horas o 30. Mira, luego hablaremos precisamente de ese asunto, de la digitalización de los procesos de los que se ha hablado esta misma tarde en Foro Burgos, donde ha estado también, antes de acudir a la clausura de ese congreso de CESIF, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, pero voy a aprovechar para entrar ya de lleno en lo que es el análisis de la política regional y vamos a empezar a analizar a algunos de los candidatos uno a uno, en parte porque ya les digo que esta semana han elegido Castilla y León para hacer pre-campaña. El primero, o uno de los primeros en venir a nuestra comunidad, ha sido el propio Pablo Casado. Esta tarde ya lo hemos visto en Valladolid, con un perfil diferente al de las elecciones generales del 28 de abril. Sí. Ha vuelto Mariano Rajoy en parte, ¿no? Su número 2 ahora es Ana Pastor, que no tiene nada que ver, evidentemente, con Suárez y Llana. Sí, yo creo, sí, la verdad que es que el debut de Suárez y Llana en la política nacional yo creo que ha sido manifiestamente mejorable. Pero bueno, yo creo que Pablo Casado ha aprendido, como es de esta tierra, pues dice que aquello de la letra con sangre entra, ¿no? Y él, yo creo que sangró y mucho con el peor resultado histórico que tuvo su formación política, consecuencia de muchas cosas, pero entre otras también por la radicalidad de su discurso en ese momento, absolutamente implacable, impropio pues de una derecha moderada o de una derecha con aspiración centrista. Claro que es verdad que como fue tan acompañado y hasta sobrepasado en el discurso, que no en el resultado electoral, por Albert Rivera, pues esto fue una carrera hacia ninguna parte por la cosa de que estaba Vox ahí en la extrema derecha. Rivera no ha aprendido la lección, ha seguido igual, pero Pablo Casado efectivamente se ha dado cuenta de que tiene un espacio de moderación que trabajar, que muy probablemente la gobernabilidad de este país, en la forma en la que sea, que no sé cuál es, pero que va a pivotar en torno al Partido Socialista y al Partido Popular, porque a Ciudadanos le pintan bastos y severamente bastos, y por lo tanto pues está en un discurso razonable, en un tono adecuado, y yo creo que eso está siendo percibido por los ciudadanos. Y que luego estén todos por nuestra tierra, es que de repente, y para esto, y en estas elecciones somos muy importantes. Volvemos a ser muy importantes, Paco. Sí, yo además creo que ahora vamos a empezar a oír lo que hay que hacer y tal. El problema es el cómo se va a llevar eso a cabo, que es lo que nunca dicen, ¿no? Por ejemplo, hoy Pablo Casado decía, la función pública debe de ser valorada e impulsada para dar lo mejor de sí. Vale, me parece muy bien, es una frase estupenda, todos coincidimos con ella y ole, pero ¿esto cómo se lleva a cabo? Es decir, vamos a intentar empezar a hacer discursos que se relacionen con la eficacia, con la puesta en marcha de verdad de las cosas, con el hacer posible lo imposible muchas veces. También ha estado en nuestra tierra, unas horas antes de hecho, que Pablo Casado, el presidente de Ciudadanos, al que cada mañana se le deben atragantar las encuestas que publican los periódicos, porque cada una es peor que la anterior para la formación naranja. En Salamanca, Albert Rivera ha asegurado que centrará su campaña en cuestiones como el de la educación y en otros grandes pactos de Estado. Proponer soluciones, proponer reformas, proponer acuerdos, pues sí, eso es lo que he hecho, eso es lo que hago y eso es lo que voy a hacer toda esta campaña. Hablar más de educación y menos de Franco, de sus huesos y del aborto. Hablar más de las pensiones y hablar menos de lo que nos diferencia entre españoles. No enfrentar a los españoles, unirlos. Bueno, antes te referías a Albert Rivera y nos hemos referido a lo mal que le están yendo las encuestas. ¿Será capaz de remontar? No, yo creo sinceramente que no. Y el gravísimo problema de Rivera, que va a tener consecuencias gravísimas para su devenir político personal, que a mí ese no me interesa, pero también para esa opción de centro que parece que trató de armonizar, es que habiendo podido condicionar el conjunto de la política española como consecuencia del resultado magnífico que tuvo hace unos meses, ha dilapidado ese capital absolutamente y muy probablemente no vaya a ser un agente, digamos que imprescindible para los grandes acuerdos que necesariamente van a surgir a partir del día 10 de noviembre. Él puede seguir diciendo que tenemos que hablar de lo que interesa a los españoles, que ofrezco grandes pactos de Estado, grandes acuerdos de Estado. No, mire usted, es que esa oportunidad
la ha perdido. Usted podía haber gobernado este país con 180 diputados con el Partido Socialista. Usted podía haber posibilitado cambios, por ejemplo, en Castilla y León, y no lo estimó. Usted podía gobernar o la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid. Usted sencillamente negó el pan y la sal a un partido centenario como es el Partido Socialista Obrero Español, no consiguió su objetivo de sobrepasar al Partido Popular y nunca sabremos en qué consistió su estrategia, por la cual Pablo Casado le está eternamente agradecido por la oportunidad que le dio de recuperar. Yo le preguntaba a Chema si podría remontar en las encuestas, porque creo que esas encuestas lo que vienen a decir es que el mayor número de abstencionistas se sitúan precisamente en el espectro de Ciudadanos, que son los votantes de Ciudadanos los que más se lo están pensando. Ya, él estaba agrupando, Ciudadanos estaba agrupando un segmento de votos de la derecha, templada, y un segmento de votos de la izquierda templada, pero la gente templada lo que quiere es temple, y en definitiva no se ha producido, es verdad, es decir, eso es una cosa incontestable, ha podido favorecer la posibilidad de un gobierno y a la gente nos ha cansado el que no haya gobierno. No sé si es responsabilidad solo de Rivera o es responsabilidad de todos los agentes intervinientes en el proceso, ¿no? Pero la verdad es que la gente está cansada y va a castigar su cansancio con la reprobación que yo también creo que le va a afectar a Ciudadanos. Sí. Y no sabemos si será en pre-campaña o ya en campaña propiamente dicha cuando se proceda a la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. En el Consejo de Ministros de mañana se podría anunciar una fecha después de los últimos autos del Supremo que despejan el camino para desenterrar al dictador. Pese a todo, la familia ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Desde el Gobierno insisten en que para la exhumación del dictador tan solo quedan días, que se realizará antes de las elecciones y que el prior del Valle de los Caídos no va a ser un obstáculo. Nosotros no tenemos ya que pedir autorización a nadie y en cualquier caso lo único que tenemos ya es que comunicar a quien corresponde el día y la hora en el que vamos a ir a proceder a la exhumación, que lo tenga todo el mundo claro esto. El Gobierno ya prepara cómo se hará el traslado y las medidas de seguridad en un acto que será discreto. Además, el Ejecutivo también refuerza la seguridad en Cataluña. Está previsto que a principios de la próxima semana se conozca la sentencia del procés. La cooperación y coordinación entre los Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional es inmejorable. Allí el Constitucional avisa a Torrent y a los miembros de la Mesa del Parlament de Cataluña de posibles responsabilidades penales si no acatan su mandato. El Tribunal ha suspendido varios aspectos de la resolución que ratificaba el derecho a la autodeterminación de Cataluña. Bueno, pues lo de Cataluña, lo de la sentencia del procés parece que será el próximo lunes, al menos así lo señalan algunos medios de comunicación. Y aparte que también se termina el plazo porque yo creo que se acaban las prisiones preventivas de 2 de los procesados, ¿no? Sí. Y eso genera cierto problema a la hora de establecer o de dilatar la posible publicación de la sentencia más allá de las elecciones del 10 de noviembre. Sobre lo de Franco. Sí. Sobre la exhumación del dictador. Si la democracia española ha tenido paciencia durante 40 años de seguir teniendo en un monumento de esas características a un dictador criminal, pues la democracia no va a caer en la impaciencia por cuestiones de horas, ¿no? La democracia ha seguido los trámites del Estado de Derecho respetuoso absolutamente con todos los procedimientos y por lo tanto no caigamos en ningún tipo de impaciencia. Hombre, sí que se echa un poco de menos pues que en fin, la familia que ha sido beneficiaria de esa generosidad, pues que no trate de intentar humillar, que no lo va a conseguir, o torcer la mano de la voluntad expresada, ni más ni menos que por el propio Tribunal Supremo. Yo creo que una parte de la jerarquía eclesiástica pues se podía ahorrar este esperpento en el que están instalados y por lo tanto yo creo que esto pasará, sucederá, no será una victoria de nadie, será una victoria de la democracia y, en fin, comencemos a seguir mirando hacia adelante, eso sí, sin olvidar a los que siguen en las cunetas. Claro, pero yo no sé si quedan todavía más recursos. Hemos dicho que la familia ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional. Sí, pero no sé si esto da pie a que se paralice todo esto. No suspende, vamos, por lo que no suspendería la ejecución de la... Ojalá además que este asunto ya dé por finalizado este periodo, ¿no?, en el que estamos preocupados de cuestiones que no son triviales, porque no lo son,
pero que nos están ocupando más tiempo del debido también, porque en definitiva, si miras nuestro entorno en otros países, la verdad es que ya se han olvidado de sobra de las rencillas y ya está bien de seguir viviendo de ellas, ¿no? Una última reflexión sobre la actualidad política, porque ya les decía que 3 de los candidatos a la presidencia del Gobierno están esta semana en nuestra comunidad. Mañana, ya les digo, que va a estar en Segovia y después en Valladolid el presidente del Gobierno en funciones, candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez, al que yo no sé si le están yendo malas encuestas, peor de lo que él se imaginaba que le iban a ir las encuestas. ¿Hasta qué punto lo que ocurra definitivamente con la sumación de Francisco Franco puede cambiar esas encuestas que ahora ya no le dan, como igual se pensaba en Moncloa, cerca de los 140 diputados, sino que le dejan en 123, incluso algunas, el diario.es hace un par de días creo que le bajaba 5 representantes? Bien, parece que la victoria del Partido Socialista, digamos que el Partido Socialista va a ser el primer partido y por lo tanto el ganador de las elecciones. Yo sí tengo la sensación de que la campaña puede ser un poquito larga para el partido del Gobierno, sí que tengo esa sensación, entre otras cosas porque la desesperación de algunos pues puede hacer que se traten de cargar los discursos excesivamente, aunque yo creo que ya en la ciudadanía tenemos un punto de madurez. Que en esta campaña electoral se iban a tener que gestionar algunas circunstancias ciertamente complejas a las que tiene que hacer frente nuestro sistema democrático, pues era más que evidente. La capacidad de templanza, la capacidad de hacer cumplir la ley, la capacidad de prudencia y de no radicalización del discurso por parte del Partido Socialista como partido del Gobierno será bien recibida. Y yo creo que en esa parte el Partido Popular va a estar más o menos en eso. Pero efectivamente, yo aquí te lo dije un día, es que esto las elecciones las carga el diablo. Sí, lo dijiste, sí, lo hemos repetido en más de una ocasión. Yo creo que si frente a la aparente radicalización de unos y de otros que se produjo en el momento electoral anterior, ¿no? Ahora se va templando, como decíamos antes, ¿no? Como parece que esa templanza exhibe el Partido Popular y el Partido Socialista no recurre a algunos extremos, ¿no? Para intentar configurar el proyecto político del futuro, es muy probable que finalmente consiga mejores resultados que si se extrema, ¿no? Bueno, pues no adelantemos acontecimientos y es verdad que hay pruebas difíciles por superar y la semana que viene puede ser una de ellas cuando se conozca esa sentencia del Procés y veremos qué es lo que ocurre definitivamente en Cataluña, cómo reacciona el independentismo a esa sentencia. Gracias, Chema. Gracias que te vaya bien por el noches. foro. Primero por Palencia, luego por el foro. Gracias, Paco. De momento a Palencia y a Zamora y a Burgos y donde sea menester. A Burgos nos vamos a continuación, por cierto, con la siguiente noticia. La transformación digital es el eje principal de la 11ª edición de Foro Burgos, un evento en el que se ha querido dar respuesta a las dudas de los empresarios sobre la inteligencia artificial y la economía de proyectos. Durante las últimas 10 ediciones, más de 3.000 personas han participado en estas jornadas. La adaptación a la nueva realidad digital es uno de los grandes retos para las empresas. Por eso Foro Burgos ha elegido esta problemática como tema de discusión este año. La transformación digital es imprescindible para el desarrollo económico y social de nuestra comunidad autónoma, es imprescindible para abrir posibilidades para personas, para empresas, para familias, para crear puestos de trabajo de última generación. El presidente de la Junta de Castilla y León destaca la importancia de una correcta transformación digital para fijar la población en el mundo rural, algo para lo que considera imprescindible proporcionar una red de Internet a todos los rincones de la comunidad. Que la banda ancha de alta velocidad llegue a todos nuestros pueblos y ciudades, llegue a todas las personas en todos los rincones de nuestra comunidad autónoma. Eso es un objetivo, como digo, irrenunciable de la Junta de Castilla y León. Para ello vamos a movilizar al menos 130 millones de euros para que esto sea una realidad. La Junta desarrollará una estrategia de agenda digital con medidas que potencien el emprendimiento digital o actividades para el manejo de las nuevas tecnologías. Para ello, Mañueco asegura que la colaboración público-privada es esencial. En los últimos días la economía está enviando señales preocupantes que todavía nadie es capaz de predecir, pero que no parecen portadoras de buenas noticias, de noticias esperanzadoras, sino todo lo contrario. Es una razón, hay
bastantes más, por supuesto, para invitar al presidente de los empresarios de Castilla y León a nuestro tiempo de entrevista de esta noche. Don Santiago Aparicio, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, Juan. ¿Le preocupan, le inquietan esas señales que avanzan algunos datos económicos que estamos conociendo últimamente? Bueno, la verdad que hay que tomarlos con cautela, sí, pero sí que preocupan, ¿no? Porque lo que estamos viendo claramente que hay una desaceleración. O sea, ha visto en los últimos datos de crecimiento del PIB en el último trimestre que ha subido un 0,5 y las previsiones para final de año estimadas por COE, el crecimiento va a estar en torno al 2,1, como mucho, ¿no? Como mucho. Entonces se ve que hay una desaceleración en la economía y una desaceleración en el empleo. Eso se ha notado también en el último dato de paro que hubo a principios de octubre. Y realmente, pues bueno, tenemos que ser cautelosos, no queremos preocupar, pero sí que hay que empezar a tomar una serie de medidas para que esto se quede en desaceleración y no pase a mayores. Luego vamos a incidir en algunos de estos datos que pueden resultar preocupantes, no sé si alarmantes. Pero antes le quiero preguntar por un asunto que está de máxima actualidad en nuestra comunidad y se lo tengo que preguntar al presidente de los empresarios de Castilla y León. ¿A usted qué le parece toda esta negociación que está llevando a cabo la Junta con los representantes de los funcionarios para reducir la jornada laboral a 35 horas semanales? Bueno, es un tema en el cual nosotros no entramos en los temas que son de administración. Bueno, se lo pregunto como empresario. De competencia de administración. Hombre, para nosotros es un mal precedente, lógicamente, de cara a los convenios colectivos, que todos los convenios colectivos están pues en 1.700 y pico horas, que está en torno a 37 horas y pico, más o menos. O sea que para nosotros, bueno, lo vemos en la distancia, no es una competencia en la cual nosotros entremos, pero sí que desde la lejanía lo vemos con cierta cautela y con cierta prevención, porque realmente creo que no sería lo más adecuado llegar a implantar en la empresa, con la falta de competitividad que tenemos actualmente y con el nivel de asentismo y otros factores negativos, una semana de 35 horas o una semana de 36 horas. ¿Pero usted cree que esa medida es compatible con el anuncio de la Junta de bajar impuestos? O sea, que va a haber dinero para poder hacer frente a ese gasto que supone la reducción de la jornada semanal a 35 horas y a mayores que se puedan bajar impuestos. Bueno, es que yo creo que son dos temas bastante diferentes, ¿no? En cuanto a que la Junta en un momento determinado llegue con los sindicatos a un acuerdo para las 35 horas, no tiene nada que ver con lo que actualmente nosotros estamos pidiendo de bajada de impuestos para que la economía se dinamice, ¿no? En ese sentido, hoy por hoy yo creo que los funcionarios, fundamentalmente, prácticamente su horario es de 8 a 3 de la tarde, las 35 horas... Sí, 37 horas y media. ¿no? Sí, 37 horas y media, que las tienen que complementar con algún horario por la tarde, pero prácticamente está ahí, va a ser más o menos muy parejo. Y en ese sentido, nosotros no lo encardinamos con el tema de la bajada de impuestos. La bajada de impuestos es para dinamizar la economía, fundamentalmente. ¿Y qué opina de la política fiscal anunciada por el gobierno regional, teniendo en cuenta que una de las primeras medidas va a ser la supresión del impuesto de sucesiones? Bueno, es algo que nosotros veníamos demandando. Si nos habéis seguido, nosotros desde los últimos años, nuestro caballo de batalla ha sido fundamentalmente la bajada de impuestos. Porque siempre hemos denunciado que estaban saliendo cantidad de empresas, deslocalizándose cantidad de empresas su domicilio social fuera de Castilla y León, fundamentalmente por el tema impositivo, tanto en materia de renta como en materia de sucesiones, donaciones, actos jurídicos documentados y patrimonio, que hoy por hoy el impuesto de patrimonio es un impuesto que consideramos nosotros que es confiscatorio y que se está pagando, ya hemos pagado anteriormente por esos mismos bienes y no se habla nada de él. Eso sí que nos preocupa cuando en campaña sí se habló de retirar el impuesto de patrimonio. Sí que lo vemos con muy buenos ojos la retirada, o disminución al 99% del impuesto de sucesiones y donaciones, y sí que aplaudimos, sobre todo para el medio rural, el traspaso de negocios o la compra de viviendas en el medio rural que estén exentos de todos esos impuestos. Yo creo que eso va a dinamizar la economía, va a posibilitar que haya mucho más dinero en el mercado, que la gente tenga más dinero en el bolsillo, que pueda consumir más y, en definitiva, que la economía se beneficie de todo este tema y que no sufra
todos los vaivenes que ahora mismo está sufriendo por acuerdos o por decisiones internacionales que nos están afectando de una manera muy... A eso iba, le preocupa mucho la situación, los nuevos aranceles que va a poner el gobierno estadounidense a productos españoles y a productos de Castilla y León. Pues es muy preocupante, ¿no? Nosotros lo dijimos, bueno, cuando ya la semana pasada salió el anuncio de Trump que, bueno, que no teníamos por qué pagar los productos agroalimentarios de Castilla y León por las ayudas que se habían concedido a la aviación, en este caso a Airbus, y que, claro, eso realmente iba a suponer en muchas empresas agroalimentarias de Castilla y León una merma en la competitividad y explorar la posibilidad de explorar nuevos mercados que muchas veces no sabes. Son mercados que no tenías realmente atacados porque pensabas que tu mercado natural para algunos productos era Estados Unidos o algunos otros mercados y no los tenías explorados. No es bueno, desde luego no es bueno, es preocupante y esperemos que la Unión Europea, antes de esa fecha fatídica del 18, dentro de 9 días, pues solucione o llegue a acuerdo con Estados Unidos para que estos productos no se vean dañados con unas importantes aranceles, fundamentalmente en el 25%, sobre todo en el vino, ¿no? Porque han hecho cálculos desde Cecale sobre la repercusión que puede tener sobre nuestras exportaciones. Yo sé que la semana pasada había ciertos cálculos, se hablaba en torno a 20 y tantos millones de euros que podían... Sí, estaba hablando de alrededor de 25 millones de euros los que podía suponer que se podían perder, ¿no?, en exportaciones a Estados Unidos. Ahora mismo vengo de un consejo de Iberaval, en el cual hay un miembro de La Rioja, decía que a ellos les afecta mucho más, ellos están en torno al doble, solo exclusivamente en vino. Aquí hablábamos de vino, de quesos, da igual, y que están preocupados, pero que tienen la esperanza de que la Unión Europea pueda revertir la situación y que si llega la situación mala, bueno, que ya están buscando alternativas para posicionar los vinos de La Rioja en otros mercados. Bueno, yo creo que lógicamente habrá que esperar a ver cómo se solucionan esas negociaciones con la Unión Europea, pero aún así yo creo que se debía empezar a explorar la posibilidad de llegar a nuevos mercados. Esta guerra comercial está por ver cómo termina definitivamente, pero hay otras batallas pendientes de las que todavía no sabemos cómo vamos a salir o cómo las vamos a afrontar. El Brexit está a la vuelta de la esquina. Bueno, el Brexit está a la No parece que vaya a salir todo bien, si atendemos a las últimas noticias que llegan desde el Reino Unido. Las noticias que llegan no son nada esperanzadoras, ¿no? Desde luego, ¿no? Y no son nada halagüeñas. Parece que se va a ir a un Brexit duro, a un Brexit sin acuerdo, pero yo creo que el Parlamento no lo va a consentir, el Parlamento británico. Pero claro, el tema del Brexit es que se pueden tomar algunas medidas de contingencia para paliar daños, pero no sabemos cómo y cómo aplicarlas, porque no sabemos en algunos aspectos cómo nos va a repercutir. En materia de transporte, si hay un Brexit duro en materia de transporte, sabemos que va a repercutir porque va a tener aranceles, se van a tener que revisar todas las mercancías, va a haber un parón enorme, en vez de un tránsito fluido va a haber un parón enorme, vas a tener que llevar todo tipo de cartas y de documentación que vas a tener que entregar antes de empezar, por así decirlo, tu tránsito con tu camión para hacer el transporte, y realmente eso va a encarecer, porque si hacías a lo mejor 4 viajes al cabo de la semana al Reino Unido con un mismo camión, aquí se puede reducir o se pueden hacer como máximo 2. O sea, eso, entonces, bueno, no sabemos. En materia de agroalimentaria sí que ha habido un bajón y un parón, pero muy, muy escaso en cuanto tanto a ventas al exterior como a compras que se hacen al Reino Unido. El Reino Unido lo que sí es verdad que ha pasado de ser nuestro tercer país exportador, o segundo país, no sé si es segundo o tercero, ha pasado a cuarto ahora mismo, superado incluso por México, por un país de Latinoamérica que no estaba entre los 5 primeros anteriormente. Entonces, bueno, hay que estar expectante, y sobre todo lo que sí que ahí nos preocupa muchísimo es en el tema del sector del automóvil, el sector de la automoción, en el cual sí ha bajado prácticamente un 40%, y que eso sí que puede, con los aranceles que se pueden imponer al sector del automóvil, nos puede dañar muy mucho. Pues a eso le iba a preguntar a continuación, precisamente sobre datos preocupantes, inquietantes, que llegan desde el sector del automóvil. Estos días es noticia el ERTE en Iveco, la supresión de turnos en Renault y en Michelin,
Claro, ¿cómo debemos interpretar todas estas noticias? Porque parece que el sector del automóvil es una especie de avanzadilla, ¿no?, de lo que puede ocurrir. Sí, siempre, por lo general, siempre viene a través de la industria, y fundamentalmente Claro. la industria del metal, o la industria del automóvil en este caso. Bueno, hay aquí varios factores que pueden influir. Aparte del Brexit, está el tema, yo creo que un error continuado por parte de las instituciones que mandan en este mundo, sobre todo de penalizar el diésel, que el diésel no es tan contaminante como realmente se ha hecho ver. Eso ha hecho que haya una retención en la compra de vehículos, esperando a que salgan los híbridos o que haya mayor autonomía en el coche eléctrico. Y realmente lo que estamos viendo que en 5 a 10 años no va a estar de una manera institucionalizada y de una manera muy presente en los mercados el coche eléctrico. ¿Por qué? Porque hay una serie de intereses a nivel internacional, sobre todo en los países árabes y en algunos otros países productores de petróleo, que no van a dejar que eso exista y que de repente caiga el mercado, ¿no? Luego hay un cambio de tendencia, hay un cambio de usos, como en todos los sectores que lo han sufrido en más o menor medida, en que el coche ahora mismo, pues en las grandes ciudades los jóvenes no lo quieren prácticamente utilizar. Tienen los coches de alquiler para moverse, los coches de alquiler también para moverse a través de los fines de semana. El tener inmovilizado un dinero, pues no les gusta, prefieren dedicar ese dinero a otro tipo de ocio, o compra de vivienda, o compra de otros artículos, que no que dedicarlo al coche, porque realmente la gasolina es muy cara, el aparcamiento es muy caro. Todo eso hace un cúmulo de factores que todo se juntan y una costelera de que realmente el sector del automóvil esté en una situación que nos preocupa y que nos alarma, porque realmente en Castilla y León dependemos mucho las exportaciones, dependemos en una gran mayoría del sector del automóvil. Y toda esta incertidumbre económica, empresarial, en medio de otra incertidumbre, la política. Ya saben, elecciones el 10 de noviembre, todavía no sabemos si esas elecciones acabarán en algún tipo de acuerdo o nos llevarán a otras elecciones de nuevo. A los empresarios entiendo que también les inquieta, ¿no?, toda esta incertidumbre política y toda esta falta de acción, ¿no?, por parte de un gobierno pues consolidado. Sí, la verdad que nos inquieta y nos preocupa, porque realmente el empresario lo que necesita para desarrollar su actividad y sobre todo para invertir y para crear empleo es estabilidad. Y ahora mismo no nos está dando estabilidad el país, porque es una incertidumbre total y absoluta la que tenemos enfrente. Esperemos y deseamos que esa estabilidad se pueda llegar a obtener después de las elecciones. Que haya, depende cómo den los números, si dan como ahora, pues yo creo que habría que llegar a un gran pacto entre los partidos políticos. Se lo tienen que replantear, porque no podemos seguir así, ahí esperando cantidad de dinero a las puertas de España, pensando y esperando a ver qué pasa, qué soluciones hay, por dónde deriva el gobierno, cuáles son las medidas que puede tomar, depende del color que tenga el gobierno. Y entonces, claro, todo eso hace que se repiensen las cosas y que esa incertidumbre cree una expectativa que no se lleva a cabo hasta ver cómo queda definitivamente con el gobierno de España. Le quiero preguntar por un titular que leí esta semana en el norte de Castilla, ¿no? Y decía lo siguiente: las 116.000 horas extras que se hacen en Valladolid a la semana equivalen a casi 3.000 empleos. Se refería exclusivamente esa información a la provincia de Valladolid. ¿Esto es una interpretación que podemos hacer, que está bien hecha? Yo la verdad que yo creo que la ley esta que que se aprobó, el registro de jornada. El registro de jornada, yo creo que está creando conflictos donde no había conflictos antes, ¿no? Realmente es un problema. Nosotros lo hemos dicho muchas veces. O sea, vamos a tener que parar a las 6 de la tarde, y todas las reuniones que haya con la administración a partir de las 6 de la tarde las vamos a dejar de hacer, porque no van a poder ir nuestros técnicos, porque lógicamente si hay que hacer el registro de jornada, realmente eso hay que pagarlo. Entonces realmente yo creo que no es tanto como se hace ver en ese titular, sino yo creo que las cosas son mucho más fáciles. El trabajador está cómodo
en su trabajo, no tienen ningún problema y muchas veces realmente se están creando problemas donde no los hay. Porque están haciendo unos controles que muchas veces no se pueden medir y no se pueden controlar, y entonces hay, dentro de esos números hay muchas horas que son horas de ida y de venida, que no es de trabajo realmente efectivo y que realmente se empiezan a cuantificar ahí, ¿no? Eso realmente creo que esa ley la tendrían que volver a, por así decirlo, devolverla a corrales, por así decirlo, y volverla a repensar, porque realmente nos está creando muchos conflictos, nos está creando muchos problemas, tanto trabajadores como empresarios. Entiendo que sobre todo a las pequeñas empresas, claro, los negocios a las pequeñas sobre todo, los negocios pequeños. Claro. Bueno, en el sector de comercio ahí había una alarma de que, bueno, lógicamente a las 8, tú cierras a las 8 de la tarde y a las 8 menos un minuto te puede entrar un cliente que se puede estar pues una hora a lo mejor, o media hora, haciendo compra o no haciendo compra, y le tienes que atender, porque a esa hora está el establecimiento abierto. Pero claro, tú a lo mejor te has pasado toda la tarde, mitad de la tarde, sin hacer nada, mano sobre mano, porque no has tenido cliente. Entonces, ¿eso cómo se conjuga? ¿Cómo se controla eso? Realmente creo, por eso digo que se han creado problemas donde no había problemas, ¿no? Santiago Aparicio, presidente de CECALE, gracias por acompañarnos esta noche en el tiempo de entrevista. Muchas gracias a vosotros, Juanma. Gracias. Un placer. Que lo vaya bien. Gracias. Nosotros hacemos aquí un pequeño paréntesis, publicidad, y enseguida nos vamos hasta el espacio con el mayor Abutardigan. Hasta ahora.